La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Ya solamente nos faltan unos pocos días para que el año 2022 llegue a su fin. En unos pocos días, este año va a pasar a la historia. Y si es la voluntad de nuestro Dios, vamos a entrar al año 2023. Y digo si es la voluntad de Dios porque no sabemos si vamos a estar con vida el día de mañana. Recordemos esos pasajes clásicos de Santiago 4:14, donde dice que nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. O ese pasaje de Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y respecto a la muerte, no sabemos en qué día vamos a partir de este mundo. En el libro de Job, el capítulo 14, dice que el hombre es corto de días. Así que nuestra vida es breve aquí en la tierra. Pero si es la voluntad de nuestro Dios de que estemos con vida para el 2023, bueno, pues, ¿por qué no proponer en nuestro corazón desde este momento darle lo mejor a nuestro Padre Celestial? Así que en esta lección y la lección de la próxima semana, deseo presentar en su totalidad aproximadamente 20 consejos que estoy seguro nos pueden ayudar a gozar a lo máximo del año 2023. Una vez más, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sean bienvenidos a su programa de La Verdad en Amor, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Siempre es un gran privilegio poder compartir con ustedes de la palabra de Dios y así de esta manera poder ayudarles a crecer en el conocimiento de las Escrituras, segunda de Pedro 3:18, y así podamos acercarnos más a Dios y servirle fielmente en su reino. Así que espero que tenga papel y lápiz para tomar notas de estos consejos que le voy a dar. Y una vez más, recuerde, este es un video, así que usted puede ponerle pausa mientras escribe estos principios. Y le animo a que, por favor, no solamente los escriba, sino también considere ponerlos en práctica para que de esta manera pueda usted experimentar un año 2023 exitoso y conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que comenzamos entonces con esos consejos. Así que pues una vez más son consejos prácticos. Dice la Escritura en Proverbios 8:33, escuchad el consejo y no lo menospreciéis. Así que es mi oración de que humildemente usted pueda considerar estos principios que le voy a mostrar a través de las Escrituras y que una vez más los pueda poner en práctica en su diario vivir. Así que aquí va el consejo número 1 de cómo podemos tener éxito en el 2023. Y esto es, determine en su corazón su deseo de querer aumentar su fe en el año 2023. Así es, determine en su vida, determine en su corazón, en su mente, el aumentar su fe en el 2023. Recuerde que el término fe se utiliza de varias maneras en el Nuevo Testamento. Puede referirse a nuestra total confianza en Dios,
nuestra total obediencia a Dios, y también puede referirse a la palabra de Dios. Así que tratemos de aumentar nuestra confianza en Dios. Tratemos de aumentar nuestra obediencia a Dios. Que nuestra fe, según la enseñanza de Santiago capítulo 2, del 1 hasta el 26, sea una fe que vaya acompañada de obras de obediencia. Una fe que agrade a Dios. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Así que pídale a Dios que aumente su fe. Esa fue la petición que le hicieron al Señor Jesús los apóstoles en Lucas 17 y versículo 5. Así que proponga en su corazón, propongamos en nuestra vida aumentar nuestra fe para la honra y gloria de Dios, para nuestro beneficio personal y también para beneficio de la iglesia del Señor. Así que hágase ese autoexamen. ¿Cómo está su fe en estos momentos? Si usted no está llevando a cabo la voluntad de Dios, si usted está permitiendo que las cosas, los afanes y las preocupaciones de este mundo lo aparten de hacer la voluntad de Dios, esto es señal de que su fe es una fe débil en estos momentos. Así que pídale al Señor que aumente su fe y también haga su parte para que de esta manera usted pueda gozar a lo máximo el año 2023 teniendo una fe que agrada a Dios, una fe que va a mover montañas, una fe que lo va a mantener ocupado en la obra del Señor, una fe que una vez más va a agradar a Dios. Una fe como la de Abraham, una fe como la de Noé, una fe como la de Moisés y esos grandes personajes que se mencionan en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Tengamos esa fe, hermanos, para que podamos llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero también, número 2, determine mantenerse cerca de Dios todo el tiempo. En Santiago capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Para poder gozar de esa hermosa comunión con nuestro Padre Celestial, es importante mantenernos cerca de Él, mantenernos cerca de Dios. Y la manera de cómo logramos esto es andando en luz como Él es luz. Primera de Juan capítulo 1, del 5 en adelante, nos habla acerca de estas cosas, de cómo los que andan en luz pueden gozar de esa hermosa comunión con nuestro Padre Celestial. Y gozar de esa hermosa comunión significa que vamos a permanecer cerca de Dios. Hermanos y hermanas, no permitamos que nada ni nadie nos aparte de hacer la voluntad de Dios, nos aparte de permanecer cerca de Dios. El mundo no tiene nada que ofrecer. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2 y versículo 17. No nos hagamos amigos del mundo, Santiago 4:4, para evitar ese adulterio espiritual. Mantengámonos cerca de nuestro Padre Celestial, haciendo su voluntad, la cual en ocasiones puede ser un poco complicado, pero con la ayuda de Dios podemos hacer la voluntad de Dios. Recuerde que contamos con la ayuda de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1 y versículo 6. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Hebreos 13:5. Así que permanezcamos cerca de Dios todo el tiempo. Si usted se aleja, poco a poco se va a ir alejando de Dios y luego más difícil se le va a hacer regresar al camino correcto. Si usted se va alejando, su fe se va a ir enfriando, su fe se va a ir debilitando y una vez más, al final del día, cuando todo termine, puede perder su salvación si usted no permanece fiel hasta el fin. Puede perder la corona de vida. Cristo dijo: sé fiel hasta la muerte.
y yo te daré la corona de vida, Apocalipsis 2 y versículo 10. Para poder recibir esa corona de justicia, hay que llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay que guardar esa fe, pelear la buena batalla y acabar la carrera, segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Así que en el 2023, si Dios nos presta la vida, si Dios nos permite vivir, acérquese más a Dios todo el tiempo. No se aleje de Dios ni siquiera un paso. Manténgase cerca de Dios para que cuando Cristo venga a usted una vez más, va a estar cerca de Dios. Pero también, número 3, determine en su vida aceptar los retos que nos ayudarán a ser más fuertes en el Señor. Determine en su vida aceptar una vez más esos retos que nos van a ayudar a mantenernos pues cerca y servir a nuestro al Señor Jesucristo. Van a venir muchos retos que van a probar nuestra fe. Van a venir muchas oportunidades para servir a Dios. Pero vamos a tratar este punto. Vamos a tratar de determinar en nuestra vida aceptar esos retos que nos ayudarán a ser fuertes en el Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 3 en adelante, el escritor dice: amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Así que vamos a aceptar esos retos, vamos a aceptar esas dificultades que se van a presentar en el 2023. Van a venir retos, van a venir momentos difíciles, pero hay que aceptarlos, hay que superarlos para que no nos apartemos del Señor. Recuerde que el cristianismo es una vida de sufrimiento. El apóstol Pablo, siendo un gran ejemplo en su vida, él dijo allá en Hechos 14, 22, a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos. Así que van a venir momentos difíciles, pero estemos listos para poderlos enfrentar con la ayuda de Dios, permaneciendo fieles en el camino del Señor. Así que también, número 4, determine en su vida traer una o más almas a los pies de Cristo. Determine traer una o más almas a los pies de Cristo en el 2023. ¿Cuántas almas trajo a los pies de Cristo en el 2022? ¿Con cuántas personas compartió el Evangelio de Cristo en este año 2022? ¿A cuántas personas les entregó un folleto que habla acerca de la salvación? ¿A cuántas personas invitó a los servicios de adoración para que vengan a escuchar la palabra de Dios? Hermanos, propongamos en el 2023 ser más evangelísticos en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestra actitud y mentalidad. Traigamos una o más almas a los pies de Cristo. El que gana almas es sabio, dice Proverbios 11, versículo 30. Recordemos que Dios desea la salvación de las almas. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Verdad que los hará libres del pecado. Juan 8 y versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, mis amados hermanos, determinemos en el 2023 tener ese espíritu evangelístico para que podamos traer más almas a los pies de Cristo, para que la iglesia del Señor pueda crecer numéricamente y más personas puedan gozar de esa esperanza de vida eterna que usted y yo gozamos hoy en día, esa esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que, mis amados hermanos, vamos a traer una o más almas a los pies de Cristo. Aprendamos cómo llevar a cabo la obra del evangelismo personal para que de esta manera podamos lograr esa noble tarea de traer más almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, número 5, determine desarrollarse en otras áreas de servicio al Señor. Determine desarrollarse en otras áreas de servicio al Señor. Puede que sea el caso
de que existan cristianos conformistas. Cristianos que se han conformado solamente con dirigir una oración durante los servicios de adoración. Probablemente se han conformado con solamente dirigir una lectura bíblica. Probablemente se han conformado con solamente dirigir himnos. Pero hermanos, hay muchas otras áreas de servicio en la iglesia del Señor. Así que vamos a desarrollarnos, vamos a cultivar esas áreas en las que podemos trabajar. Si no por ejemplo, trabajado en el área de lo que es la tecnología, donde hermanos dedicados se esfuerzan para que todo trabaje muy bien en la tecnología y así pues se puedan transmitir los servicios en vivo para beneficio de personas de otros países y hermanos que probablemente están enfermos y no pueden reunirse. Desarróllese en el área de la tecnología, desarróllese también en lo que es el área de lo que son dirigir los cantos, dar un boletín, por ejemplo, puede también desarrollarse en lo que es el área de preparar un sermón, preparar una clase bíblica. Usted puede trabajar en estas áreas que le pueden ser pues de gran beneficio en la obra del Señor. Entonces, no se conforme con solamente un poco, sino más bien trate de abundar aún más y más en las cosas del Señor. En la obra del Señor hay trabajo para todos. No caiga en la mentalidad de que, oh no, ese no es mi talento. Oh no, yo esto no, yo aquello no. No, procure si es posible desarrollarse en otras áreas de servicio en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Número 6, determine en su vida aumentar la práctica de la oración. Determine en su vida aumentar la práctica de la oración. ¿Qué tanto ora usted a Dios durante el día, durante la semana? Usted se sorprenderá, pero hay muchos hermanos que no están practicando la oración. Hay muchos cristianos que no oran por los alimentos. Hay muchos cristianos que no oran en los servicios de adoración. Su mente está en otros asuntos, en otras cosas, y no están enfocados en la persona que nos está dirigiendo en la oración. Hermanos, que ese no sea el caso. Vamos a cultivar una vida de oración para que de esta manera podamos aumentar y crecer conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. La oración es de suma importancia. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien aun cuando todavía era muy de mañana, se fue a un lugar desierto y dice la Escritura, ahí oraba. Marcos capítulo 1, versículos 35 en adelante. Hermanos, vamos a desarrollar la vida de oración. Oremos los unos por los otros. Efesios capítulo 6 y versículo 18. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4 y versículo 16. Que el año 2023, si es la voluntad de Dios, nos ayude a que podamos ser hombres de oración. La iglesia necesita más hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos de oración, que constantemente se estén comunicando con Dios. Cristianos que cuando van para su trabajo, en vez de ir escuchando cosas que no traen beneficio, van comunicándose con Dios, orando a nuestro Padre Celestial. Vamos a procurar, hermanos, de que ese sea el caso. Así que, una vez más, procuremos aumentar la práctica de la oración. Hay tanto por lo cual orarle a Dios y pedirle a través de la oración. Una hermosa bendición que tenemos, la venida de la oración, el medio de la oración. Pero también, número 6, determine en su vida imitar más y más a Cristo y a todos aquellos grandes ejemplos que tenemos en la Biblia. Hay que imitar más a nuestro Señor Jesucristo. Así que
Le invito que en el año 2023 usted pueda considerar esos grandes ejemplos, esas grandes áreas que podemos imitar de la vida de Jesús. Le animo a que examine 1, 2 o 3 ejemplos de personajes del Antiguo Testamento y trate de imitar la vida de ellos. Trate de imitar la fe, trate de imitar lo que es el valor, trate de imitar la fidelidad de ellos, trate de imitar la vida de evangelismo de Pablo, en fin, podemos imitar todos estos grandes ejemplos que nos van a ayudar grandemente en lo espiritual. Así que tengamos esto presente en nuestra vida y así de esta manera al considerar la vida de Jesús podamos seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Recuerde las palabras del apóstol Pablo: sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Así que imitemos más y más a Cristo. Pero también, número 7, determine en su vida ser un ejemplo de fidelidad para los demás. A Timoteo, el evangelista, un evangelista fiel, un siervo de Dios fiel, se le dijo en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo fue exhortado a ser un gran ejemplo a los demás. Nosotros también somos exhortados a ser un gran ejemplo, a dejar o a permitir que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, a través del buen ejemplo de fidelidad, vamos a motivar a otros a ser fieles también. Así que sea un ejemplo de fidelidad en cuanto a la puntualidad a los servicios de la iglesia. Sea un buen ejemplo de fidelidad en cuanto a la práctica del evangelismo. Sea un buen ejemplo de fidelidad en cuanto a la oración. Sea un buen ejemplo de fidelidad en cuanto a la prudencia, en cuanto a la manera de cómo usted habla. Sea un buen ejemplo de fidelidad en todas las áreas para que Dios sea glorificado y podamos ser una bendición para todos aquellos que nos van a estar observando. Así que seamos un ejemplo de fidelidad. Número 8, determine en su vida el nunca abandonar al Señor, ya que Él nunca le ha abandonado. Así es, mis amados hermanos, en el 2023 vamos a proponer en nuestra vida nunca abandonar al Señor. No importa qué tan difícil sea la vida, qué tan complicada sea, lo último que nunca se debería de hacer es dejar al Señor, abandonar al Señor. El Señor no tiene la culpa de las cosas que muchas veces puedan estar sucediendo en nuestras vidas y que la mayoría de las veces, muchas veces es por nuestra mala cabeza, nuestras malas decisiones. Procure nunca abandonar al Señor. Dios siempre está de nuestro lado. Dios siempre está proveyendo para nuestras necesidades. Siempre nos ayuda. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13 y versículo 5. Así que proponga, por favor, en el 2023 no abandonar al Señor. Demas abandonó a Pablo. Dice, Demas me ha abandonado y me ha desamparado, amando este mundo presente. 2 de Timoteo 4, versículo 10. En este año 2022, muchos abandonaron al Señor. Muchos le dieron la espalda al Señor. Muchos ya no continúan en el camino del Señor. Muchos se dieron por vencido. Si esa es la condición en la que permanecen, no van a poder estar en el cielo. Porque el cielo solamente es para aquellos valientes que a pesar de las dificultades que puedan experimentar, van a seguir fieles hasta el fin. Dice la Escritura en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La frase hasta la muerte significa hasta el punto de dar nuestra vida por Cristo si es necesario. Esa es la fidelidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así que si no tenemos esta fidelidad, vamos a abandonar al Señor todo el tiempo. Recuerde, el Señor nunca nos abandona. Así que no permita que nada ni nadie
haga que usted desampare o abandone al Señor o le dé la espalda al Señor. Esto puede ser muy peligroso para su salvación. Así que le animamos a que por favor determine eso en su vida. Número 9, determine en su vida contribuir para el crecimiento espiritual de la iglesia. Determine en su vida contribuir para el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Qué está usted haciendo en estos momentos para ser una bendición para la iglesia? ¿En qué áreas está usted contribuyendo para beneficio de la iglesia del Señor? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, mis amados hermanos, porque de otra manera, si no estamos contribuyendo para la mutua edificación, como enseña Romanos 14:19, entonces pues está haciendo lo opuesto a ello, es decir, no está haciendo de edificación para los hermanos. Pero yo les animo, mis amados hermanos, a que busquemos maneras de cómo podamos ser una bendición para la iglesia, de cómo podamos edificar la iglesia del Señor. ¿Sabía usted que a través de nuestro hablar es como podemos edificar a la iglesia? Ya en Efesios capítulo 4, en el verso 28-29, dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, para que sepamos cómo debemos responder a todos. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Así que a través de nuestro hablar, a través de cómo nos comunicamos con nuestros hermanos en Cristo, es como podemos edificar o podemos destruir a los demás. Así que vamos a procurar lo mejor posible, ser una bendición para la iglesia. ¿Se acuerda de Apolos? Apolos, aquel hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. A través del conocimiento bíblico que Apolos tenía, vino a ser de gran provecho a los hermanos en la fe. Así que pues necesitamos más hermanos que sean una bendición para la iglesia. Y número 10, determine en su vida el poner en práctica la palabra de Dios. Así es. Vamos a poner en práctica, mis amados hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura que nuestra responsabilidad hacia la palabra es recibirla con mansedumbre. Santiago 1:21. Después de que la hemos recibido, ahora la vamos a poner en práctica, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Recuerde el verso 25, los que practican la palabra de Dios van a ser bienaventurados en todo lo que hacen. Así que necesitamos entonces tener en cuenta estas cosas. Y Dios nos ayude a siempre ser estudiantes diligentes de su palabra, 2 Timoteo 2:15, para poder crecer en el conocimiento de ella, 2 de Pedro 3:18, y así ponerla en práctica en nuestra vida. No podremos experimentar, hermanos, un cambio positivo para la honra y gloria de Dios si no aplicamos a nuestra vida la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, les animo en el nombre del Señor a que por favor pongamos en práctica la palabra de Dios. Tenemos grandes ejemplos de aquellos que lo hicieron en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Hagamos también nosotros lo mismo. La bendición viene cuando la ponemos en práctica. Cristo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, la ponen en práctica en su diario vivir. Así que estos consejos, estos primeros 10 consejos, se los dejo aquí para que usted pueda aplicarlos a su vida y podamos de esta manera, hermanos, experimentar un exitoso 2023 una vez más, si es la voluntad de Dios que estemos con vida. Así que pues la palabra de Dios es siempre fiel. La palabra de Dios siempre nos va a guiar por el camino correcto. Ellas son nuestros consejeros, dice Salmo 119:24. Así que vamos a considerar con mucha oración y con mucha humildad estos consejos que también con mucho amor se los estoy presentando a ustedes a través de esta programación de la verdad en amor. Dios mediante, la próxima lección
consideraremos los últimos 10 consejos que estoy seguro serán de gran beneficio para cada uno de nosotros. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su apoyo en estas lecciones. Al considerarlas, es mi oración y deseo ferviente que todas estas lecciones estén siendo de gran beneficio espiritual para cada uno de ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga a ustedes y a sus familias. Y pues a Dios mediante nos vemos en la próxima lección para seguir estudiando la palabra de Dios. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima a que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.